Dios. ¿Cuántos están gozando? Sé que el día de hoy es algo un poco diferente, ya que como estaba diciendo nuestro hermano Salgado, verdaderamente pues no tenemos quienes nos estén ayudando con la música, pero gracias a Dios que Dios a todos nos ha dado música, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios que Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Hemos llegado a la casa del Señor para alabar y adorar su nombre. Y hablando de esta porción bíblica, ¿por qué no vamos buscando el Evangelio según San Juan? Y vamos a estar buscando en el capítulo número 4, el Evangelio según San Juan, capítulo número 4. Mientras nuestra hermana Francelia y los niños están saliendo juntamente con ella, nosotros los adultos y los jóvenes y los más jóvenes que yo, pues vamos a estar buscando la palabra del Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo número 4. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo número 6. Y quiero aprovechar mientras están buscando la palabra de Dios, darle la bienvenida a Luis Garrillo. Luis, póngase en pie por favor para que lo vean. ¿Cómo le dice iglesia? Tenemos a Irma Vega, por favor Irma. ¿Cómo le dice iglesia? Tenemos a Jairo Vega. ¿Dónde está Jairo? Póngase en pie, ahí está, ahí lo vemos, gracias al Señor. Tenemos a Benjamín. ¿Cómo le dice iglesia? Bienvenido a la casa del Señor. De esta manera, pues teniendo la palabra del Señor, ya vamos a estar dándole lectura a la palabra de Dios. Los niños están saliendo con nuestra hermana Francelia. El papelito no me lo dieron, por eso no les di saludos. El papelito lo tenía Suri. Al rato doy la bienvenida correctamente a ellos también. Tenemos la palabra del Señor en estos momentos. Juan capítulo 4 versículo 1 al 6 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos había oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Padre, en esta gloriosa hora, mi Dios, venimos ante ti dándote las gracias por una oportunidad más que tú nos das de poder llegar a tu casa de adoración. Padre, te hemos alabado y adorado en esta gloriosa hora de la misma manera. Te imploramos, oh Dios, que en estos momentos, oh Dios del cielo, Padre, tú abras nuestros corazones, nuestra mente y especialmente nuestros oídos, para que podamos recibir, Señor amado, la palabra que tú tienes para nosotros. Sabemos, oh Dios, que tú eres un Dios, Señor amado, que eres de orden, que tú eres un Dios de pacto, que tú eres un Dios misericordioso y amoroso, pero también, Padre, eres un Dios celoso. Te imploramos, oh Dios, que en estos momentos, Padre, tu palabra comience a ministrar, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Padre, te pido por mi vida de la misma manera, Señor amado, para que me puedas utilizar como un transmisor de tu palabra, ya que, oh Dios eterno, Padre, hemos llegado a este lugar, Padre mío, para escuchar el mensaje que tú tienes para lo más profundo de nuestras almas. No queremos escuchar una palabra de hombre, Señor, queremos escuchar la palabra que cambia, que transforma, que renueva corazones, oh Dios, y nos acerca cada día más a ti. Por eso, Padre, te ruego, Señor, por cada una de nuestras vidas, porque, Padre, tu palabra ya es santa. Pero te pedimos, oh Dios, por cada uno de nosotros que necesitamos, oh Dios, de tu gracia. Eso te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice: dile que está a tu lado: yo quiero tomar de esa agua. Pueden tomar sus asientos en estos momentos. Dios ha sido bueno, ha sido grande, ha sido maravilloso. Y quisiera compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios en esta porción bíblica. Yo sé que muchos en una ocasión u otra hemos escuchado del mensaje que tiene que ver con esta porción, hablando de la mujer samaritana. Pero yo quiero que en estos momentos cada uno echemos a un lado aquello que nos hemos escuchado. Echemos a un lado lo que a lo mejor alguna persona te pudo comunicar. Y que tú permitas que el Espíritu de Dios hable a lo más profundo de tu ser. Yo sé que Dios sigue hablando a nuestras vidas. Dios sigue tocando nuestros corazones. Pero para ello tiene que haber una disponibilidad. Tenemos que estar dispuestos a recibir el mensaje de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? ¿Cuántos quieren que Dios diga algo nuevo a sus corazones?
Porque cuando tú vienes dispuesto a escuchar algo nuevo de parte de Dios, tú vas a poner toda tu atención a ello. En esta tarde dice la palabra claramente, cuando estamos leyendo en el Evangelio de Juan, dice que Jesús dijo a sus discípulos que le era necesario pasar por Samaria. Yo quiero que en esta tarde tú y yo vayamos un poquito a lo que es el viaje imaginario del tiempo y comencemos a meditar lo que la palabra del Señor comienza diciendo en esta porción. Porque si hay algo que tenemos que nosotros entender, es que en el tiempo bíblico samaritanos y judíos no se conllevaban. No había una relación cercana entre ellos, sino que había una enemistad en la cual había un distanciamiento, en la cual un judío no podía ver a un samaritano no podía ver a un judío. Había un intercambio de ideología, de teología también, por cuanto el samaritano pensaba y en su corazón decía que para adorar a Dios tenían que adorarle en el monte de Gerizim. Y para otros, para el judío, tenían que ir a Jerusalén. Había un intercambio también en lo que era la religión. Digan conmigo religión. Porque hay una diferencia entre lo que es religión y lo que es relación. Cuando tú quieres vivir una vida de religión, esa vida te va a conllevar a una división por cuanto no todos piensan igual. Dice el dicho, cada cabeza es un mundo aparte. Y yo sé que aún dentro del mismo matrimonio, no siempre el matrimonio piensa igual. Pero Dios tiene las cosas en control. Dios sabe cuándo está la necesidad. Y le era necesario pasar por Samaria. Estaba mirando en un mapa y me di cuenta que verdaderamente de donde se encontraba Jesús, a donde quería ir, había el camino, tenía que pasar por Samaria. Pero por causa de la división, el judío tendía a darle la vuelta más larga. Yo vivo aquí en Elkhart, trabajo en Middlebury. Para mí el camino más corto es yéndome por el 20 y llego al 13 y ya llegué a Middlebury. 22 minutos, ya lo he tomado. Ya tengo 3 años viajando para allá, ya el carro se conoce el camino. Pero cuando ando en la motora, ese no es el camino que me tomo. Me voy así por el 13, me vengo por viene siendo el Lincoln Way, que es el 5, el 30, el 15, y del 15 me voy al 30 y del 30 me bajo por el 19 y llego a mi casa. En vez de 22 minutos me echo 1 hora 40. Y no porque anda rodeando para que la gente no me vea, sino porque yo quiero tener un tiempo más para descansar cuando ando en la motora. Hay algo que el pueblo judío no lo hacía para distraerse o para despejarse, sino que ellos lo hacían porque había un encontramiento, había una distanciación entre ellos. Cuando tú miras la historia, dice claramente que el samaritano era una raza mezclada. No eran todos puros judíos. Porque él dice que cuando el pueblo comenzó a mezclarse, uno de los mandatos que Dios le dio al pueblo de Israel era que cuando ellos entraran a la tierra de Canaán, ellos tenían que sacar a todos y no mezclarse. La ley de Dios era mantenerse puros. Pero no lo hicieron así. Comenzaron a mezclarse con otras naciones y todos terminaron en Samaria. Para el pueblo judío, los que estaban en Samaria eran personas inconversas, o como inconversas decimos nosotros, pero eran personas inmundas. Eran personas que habían faltado al mandato de Dios. Para ellos, cuando el mensaje de Dios era para los judíos, porque dice claramente en Juan capítulo 1 versículo 12, por cuanto a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, entonces le dio potestad a ser llamados hijos de Dios a aquel que les reciba, o sea, a todo aquel que esté dispuesto a recibir a Jesús. Pero ellos tenían la primordialidad, tenían el privilegio, la bendición de parte de Dios de ser los llamados y escogidos de Dios. Pero los samaritanos no. Los samaritanos no tenían parte ni suerte por cuanto estaban mezclados con otras naciones. Dijo Santiago claramente, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Wow, pero ahora que digo eso y lo comienzo a mirar en el contexto, me doy cuenta que ¿qué está pasando con la iglesia de hoy día? El pueblo se estaba mezclando el samaritano, pero Jesús miraba la necesidad de Samaria. Porque nosotros miramos con ojos
carnales, pero Dios va más allá de nuestros pensamientos. Cuando tú comienzas a mirar, comienza la palabra a traer este relato y dice claramente que entonces Jesús, cuando dijo le era necesario pasar por Samaria, sus discípulos no se pusieron a preguntarle, sino que él dijo vamos, y los discípulos dijeron entonces vayamos. Hay personas que están dispuestas a romper moldes. Hay personas que están dispuestas a ir más allá de lo que se ha declarado y están dispuestos a hacer el mandato y la obediencia a Dios. Jesús dijo claramente, por tanto, ir a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando dice la palabra esto, dice, tienes que salir de tu contorno, de tu comodidad. El camino ya estaba trazado por donde debían de ir, pero Jesús quería pasar por acá, porque le era necesario. Comienza la palabra a comenzar a relatarse. Y dice que entonces llegó Jesús a donde estaba el pozo de Jacob. Yo no sé cuánto sería el tiempo que se habrán tomado Jesús salir de donde se encontraba hasta llegar al pozo. Pero dice que estaba cansado. Yo quiero que tú y yo meditemos en esta parte. Porque hay veces que nosotros estamos cansados. Y por cuanto nos cansamos no queremos hacer nada. Pero Jesús estaba cansado. Y ahí donde estaba cansado, dice que se sentó junto al pozo. Y a la hora sexta, yo quiero que tú comiences a mirar lo que es el reloj bíblico, porque cuando dice la hora sexta se está refiriendo a la hora 6 después que salió el sol. La hora sexta viene siendo las 12 del mediodía. ¿Ok? Eso quiere decir que viviendo en un desierto a las 12 del mediodía, ¿cómo estaba el sol? Estaba bien sereno, como los jóvenes que estaban ayer lavando car wash. En un sol que estaba ahí pegado. Y Jesús ahí estaba junto al paso. No dice que había sombra, no dice que había un bohío, no dice que había nada. Él dice claramente que estaba sentado junto al pozo a la hora sexta, cuando entonces llegó una mujer. Ahora aquí te va otra cosa más. Porque dice que llegó una mujer y después samaritana. Hay dos cosas importantes cuando miras esta área, que había la mujer y después samaritana. Porque acuérdate lo que acababa de comentar, que dice claramente que judíos y samaritanos no se conllevaban. Pero era peor que hubiera un hombre solo y una mujer. Estaba peor la cosa. Porque esa mujer llegó a una hora que no le correspondía llegar. Porque por tradición la mujer tenía que ir temprano en la mañana a buscar agua al pozo y llevarla de regreso a su casa, o iba tardecita en la tarde, o sea, cuando ya había bajado el sol, cuando había menguado el calor del día. Pero ¿por qué fue la mujer sola? ¿Por qué fue la mujer sola? Porque era que Jesús estaba ahí en ese momento. Porque cuando Dios tiene un propósito, Dios lo va a llevar a cabo. No importa dónde estés, no importa lo que estás haciendo, la palabra y la voluntad de Dios divina se va a llevar a cabo. Por eso cuando comienza dando el relato, la historia comienza declarando esta palabra, y comienza entonces Jesús hablando con la mujer samaritana y le dice a la mujer, dame de beber. Yo quiero que tú pongas atención en esta parte, porque verdaderamente hoy día nosotros necesitamos de esa agua viva del Señor. Necesitamos ese acercamiento a Jesús. Necesitamos reconocer que nosotros no somos nada. Porque la palabra declara que Jesús le pidió a la mujer agua de beber. Mujer y después samaritana. Dios está moviendo fichas. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de jugar ajedrez, o el juego que le llaman checkers, en español le llaman el juego de damas. Tienes que ir preparando tus fichas para que cuando llegue el tiempo puedas dar tu arremate. ¿Ok? Cuando Dios comienza a mover sus peones o sus obreros, es porque la bendición grande viene. No me entendieron. Cuando Dios comienza a mover cosas es porque Él va a hacer algo más grande todavía en medio de su pueblo. Y Dios quiere hacer algo grande en medio de nosotros hoy día.
Las cosas que están aconteciendo es porque Dios tiene un propósito de ellos. Dice la palabra de Dios que la postrera gloria de la casa será más grande que la primera. Cuando tú miras lo que está pasando, no es que Dios está, no, es que Dios quiere traer una bendición más fuerte. Iglesia, tenemos que entender que el propósito de Dios, a lo mejor tú no lo entiendes, pero tenemos que obedecerlo. Los discípulos decían, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto? ¿Hasta dónde es esto? ¿Cómo va a llegar esto? Pero no era lo que ellos querían pensar. Jesús conocía el propósito de todo. Jesús quería algo en especial con esta mujer. Y no estoy hablando como piensa la gente que no conoce a Cristo, por si acaso. Porque Dios sabía la necesidad que había en el corazón de esta mujer. Ahora, yo no veo que Jesús haya sacado un 4x4 o un bate. Es más, no veo ni que dice la Biblia que le haya sacado a la Biblia. A mí me dice que comenzó a hablar con ella. Comenzó a entablar una comunicación. En estos días, mientras estaba hablando con Dios, preguntándole al Señor qué tipo de predicación, qué tipo de mensaje podía traer para el día de hoy, ya que nosotros queremos ver algo nuevo de parte del Señor. Llegaba la palabra donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí para hablar las nuevas de salvación, para darle vista a los ojos, a los ciegos, para oídos a los sordos, para levantar al caído, para libertar al cautivo. Y en medio de esa palabra estaba llegando también, porque muchos no saben, no se dan cuenta de que su alma necesita algo nuevo. Muchos han escuchado, por eso dije, sácate a un lado lo que has escuchado de este mensaje, a lo mejor porque Dios quiere hacer algo en esta tarde contigo. A lo mejor has escuchado esta predicación miles de veces, pero Dios quiere algo nuevo para ti en esta hora. Y eso es que Dios te sigue amando, Dios sigue esperando por ti con brazos abiertos. Dios va a hacer lo que sea necesario. Va a mover gente de un lado para otro para que llegue el mensaje a tu vida. La gente, la mujer no se daba cuenta de lo que estaba pasando, porque dice claramente que esta mujer llegó a la hora donde no esperaba que se iba a encontrar con alguien en ese pozo. Pero este alguien era Jesús, que Jesús siempre llega a tiempo. Él conoce la necesidad del ser humano. Hay personas que en muchas ocasiones están en la casa o están en el trabajo, están en la casa, y de repente sale un cántico que alaba a Dios, y no se dan cuenta y comienzan a escuchar el mensaje del cántico, y cuando menos se lo piensan comienzan a llorar, porque su corazón es quebrantado, porque no es lo que tú y yo tratemos de hacer, es lo que Dios quiere hacer en el tiempo de Dios. Y esta mujer decía, ¿sabe qué? Tú comienzas a mirar la historia, comienzas a mirar los comentarios y comienzas a estudiar un poquito a fondo de esto. Dice que esta mujer fue a esa hora, a ese lugar, porque era una mujer que no quería que nadie, porque sabía que donde quiera que se paraba la gente la señalaba. La gente sabía quién era, en el pueblo conocían quién era esta mujer. Por eso era que iba a la hora que ella sabía que ninguna otra persona iba a estar ahí. Hay personas que van caminando a ver quién me ve, quién no me ve. ¿Saben por qué? Porque no quieren que alguien les diga verdaderamente que Jesús lo sigue amando, que no importa cuán esté metido en el pecado, Dios lo puede libertar de ese lugar donde se encuentra. Dios conoce la necesidad, y por más que tratemos de escondernos de Dios, jamás nos podemos esconder de su presencia. Esta mujer pensaba que iba a llegar allí y no encontrar a nadie. Se encontró con Jesús, con un judío, y este judío le dice: dame de beber de esa agua. Ella dice claramente: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Pero si tú conocieras quién te dice dame de beber, si tú conocieras quién es el que cambia las vidas, si tú conocieras de aquel que estamos hablando en esta tarde, que viene a cambiar tu lamento en baile, si tú vienes a escuchar de ese que dice verdaderamente: porque yo cambio tu llanto en alegría, tu tristeza en gozo, el que cambia tu pasado en un presente mejor,
escrito. El mensaje de Dios sigue siendo el mismo para hoy. Pero la mujer no se daba cuenta quién estaba hablando con él. Así muchos hoy día tampoco se dan cuenta cuando Jesús les está hablando. No se dan cuenta cuando el Espíritu comienza a tocar su corazón. Porque sus vidas están tan y tan llenas y ocultas dentro de sí mismos que no saben quiénes son. Han perdido la razón de ser. Dice claramente que entonces la mujer, cuando Jesús le dije, ¿sabes qué? Si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías mejor agua. Una persona que verdaderamente no entiende, dice lo que dijo esta mujer: pues dame de beber para yo no venir a este lugar ya más. Porque piensan que una vez que Jesús trabajó en el problema que tiene, ya se les quitó todo. Dice el dicho: atente a pan y no comas queso. Piensa porque Jesús le resolvió un problemita, se le acabaron los problemas. Se piensan porque vino la paz a su corazón en ese momento, ya se acabó todo lo demás. En el mundo en el que vivimos hay aflicción, Jesús lo dijo claramente. En este mundo tendréis aflicciones, pero no te preocupes, porque Jesús dijo: por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. Jesús comienza y está hablando con la mujer le responde de esta manera. Y entonces Jesús comienza a decirle: ¿sabes qué, mujer? El agua que te doy yo no es la que tú estás pensando, porque yo tengo una agua, que esa es agua viva. Yo no sé de ti, pero yo me crié en Puerto Rico, en Aybonito. Y criándome en Aybonito, me iba allá al Monte de Pito, a la propiedad de mis abuelos. Y allá me subía a la charca del Sapo, a la charca del Hoyo. ¿Cuál más era, Antonio, de las que estaban por allá arriba? Y me daba cuenta que cuando estaba por aquella quebradita, me daba cuenta que el agua estaba más fría que la del hielo, que la nevera. Y me daba cuenta que esa agua no se mantenía quieta, sino que esa agua se mantenía corriendo constantemente. Pero también estando en esa área me daba cuenta cuando había un agua que no se movía. Cuando estabas en el agua que fluía, esa agua se mantenía fresca todo el tiempo. Pero el agua que se mantenía estancada, esa era la que se llenaba de hojas, de basuras, de insectos y agua que agarraba mal olor. Y nosotros como chiquillos, como jovencitos corriendo por todo aquel campo, no nos metíamos en el agua sucia. O sea que éramos inteligentes en lo que nos convenía. Íbamos al agua que estaba fresca. Sin embargo, hoy día, ya que estamos ahora adultos, queremos mantenernos con el agua de ayer. En otras palabras, queremos mantenernos con las predicaciones de ayer. Queremos vivir las cosas de ayer. Las cosas que están estancadas ahí metidas. A veces nosotros queremos vivir las cosas del pasado. Y dijo el apóstol claramente: porque no en vosotros ha caído las raíces de amargura. Estoy parafraseando la palabra. En otras palabras, queremos vivir en las cosas que verdaderamente no te han edificado y queremos traerlas a las cosas del presente, y no funcionan así. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es constante. Dice la palabra: cortante más que espada de dos filos. O sea que la palabra de hoy sigue siendo efecto en los corazones de aquellos que quieren algo nuevo. Porque la palabra nos renueva, nos rejuvenece como el águila. El cuerpo se envejece, sí. Yo me acuerdo en un tiempo cuando tenía cabello, pero ya no lo tengo. No me puedo estar fijando en esa parte ya. Al contrario, ahora me veo mejor. Y hasta gasto menos shampoo, ¿verdad, mi hermano Miguel? No podemos estar pensando en las cosas del pasado. Tenemos que ver lo que hay hoy. Entonces la mujer pensaba en esas cosas, pero Jesús le traía un mensaje diferente. Tanto que entonces la mujer dice: para mí que tú eres profeta. Jesús le dice: pues mira, ¿sabes qué? Vete a buscar a tu marido. Busca a tu marido. ¿Sabes que
La gente no quiere escuchar el mensaje de Dios porque no quiere ser confrontado por la palabra. Porque cuando Jesús le dijo, ve y busca a tu marido, la mujer respondió, no tengo. No tengo. Oye, ¿sabes que Dios puede perdonar tu pecado? ¿Vale? Si yo le hago bien a todo el mundo. Si yo no le hago mal a nadie, yo al que necesita, yo le ayudo. Pero Jesús tuvo que decirle a la mujer, ve y busca a tu marido, para que ella reconociera que Jesús sabía lo que había en el corazón de ella. Porque entonces Jesús le respondió, ¿sabes qué? 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es el tuyo. Eso no lo revela carne ni sangre, sino lo revela el Espíritu Santo. Cuando Jesús trajo la palabra, estaba confrontando el corazón de la mujer para que reconociera que había una necesidad en parte de ella, que solamente Jesús la puede salvar, que Jesús solamente la puede perdonar, que Jesús la puede restaurar. Cuando Jesús comienza a hablar con ella de esta manera, entonces la mujer dice, ay, espérate. Este me está diciendo la verdad. Ay, en los tiempos de hoy, pastor, cállese la boca, no diga esas cosas porque no son buenas. Pero en los tiempos de Jesús no era así. Jesús tenía que decirle la verdad a la mujer para que ella se diera cuenta que necesitaba algo diferente. Cuando ella entonces escucha este mensaje, cuando escucha de Jesús diciéndole así, ¿sabes qué dice la palabra? Que ella se fue llorando. No, la Biblia no dice que se fue llorando, sino que ella se fue rápidamente al pueblo a decir al pueblo, he encontrado un hombre que me ha dicho la verdad. Ay, santo. Hoy vemos muchos cristianos que cuando Jesús le dice la verdad dicen, ay, ya me hablaron muy mal. Este pastor lo que sirve para estar tirando piedras. Pero ¿cómo uno va a crecer en el Señor si nunca me enseñan el amor? Siempre me están pegando. Porque al que Dios toma por hijo también lo corrige. La palabra de Dios viene no tan solamente para exhortar o para traer a nuestras reflexiones verdaderamente lo que estamos haciendo, sino que la palabra también viene para sanar heridas. Hay corazones heridos. Tenemos corazones que verdaderamente algo en el pasado todavía no nos ha permitido llegar hacia adelante. Cuando esta mujer va, la gente viene corriendo y le dice, ¿sabes qué? Ya no creemos lo que tú, estamos creyendo no por lo que tú nos dices, porque ahora también nosotros estamos creyendo. Y el mensaje es que Jesús quiere que cada uno de nosotros siga fluyendo en su agua viva. Sigamos creciendo en su palabra. Que deseemos y añoremos cada momento más de su presencia. Que permitamos que su espíritu verdaderamente, si necesita quebrantar, quebrante. Pero si necesita que se restaure, permitir que su espíritu nos restaure. Dios nos ama con un amor que tú no te imaginas. Porque la palabra me dice a mí que Dios demuestra su amor para con nosotros, que su Hijo Jesucristo, siendo sin pecado, murió por nosotros. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, no para que lo estemos maltratando con nuestras actitudes, porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros. La mujer dice la palabra claramente que cuando ella escucha esta palabra queda quebrantada, va y comienza a predicarle en la ciudad. A ella no le importaba que la gente ya la reconociera. A ella no le importaba que la gente la estuviera señalando. Es más, en los tiempos de hoy diría, oye, aparta de esa mujer que me quita a mi marido. A ella no le importaba que la gente estuviera chismeando, borruchando. No le importó. Al contrario, ella lo que quería es que supieran que había alguien que le estaba amando. Saben que muchos hoy día no queremos hablar de Jesús porque tenemos miedo que alguien nos vaya a reprochar, que nos vaya a señalar, que vayan a decir las cosas que hacíamos antes. Cuando verdaderamente la gente tiene que ver lo que Dios ha hecho en ti ya. Saben que no es el poder de convencimiento que tú puedas tener o que yo pueda tener. Es darle libertad al Espíritu para que haga el trabajo que tiene que hacer en los corazones.
Dice la palabra que cuando entonces llegaron los discípulos donde estaban Jesús, porque lo habían dejado ahí en el pozo, dice la palabra que ellos se habían ido a buscar comida. Cuando ellos llegan y le dicen: Jesús, ven y come. Y Jesús dijo: ¿qué? No tengo hambre, ya comí. ¿Por qué? Porque la comida que necesitaba Jesús hacer en esos momentos, dice la palabra, era la voluntad del Padre. Cuando tú comienzas a hacer la voluntad de Dios, Dios te va a dar fuerza para seguir hacia adelante. Acuérdate que dije al principio que Jesús estaba en el pozo y se había sentado porque estaba cansado. Pero no, aún estando cansado, le habló a alguien de Cristo Jesús. Le habló a alguien de salvación. Le habló a alguien que necesitaba escuchar un mensaje que transformara su vida. Pero no tan solamente esto, esta persona que recibe la palabra, no tan solamente ella cambia, sino la ciudad entera. Dios sigue teniendo poder para libertar. Dios sigue cambiando los corazones de aquellos que quieren ser cambiados. Y otros van a cambiar cuando vean que Dios ha transformado tu corazón. Donde quiera que tú y yo vayamos, tenemos que dar un ejemplo de que Cristo es el que ha tomado el control de las cosas. Dice en el versículo, si no me equivoco, aquí creo que 22. Y esto es el intercambio de lo que era la ideología acerca de dónde había que adorar. Dice en el 22: vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Lo vuelvo y lo repito: vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros, diga conmigo, nosotros adoramos lo que sabemos. La gente no sabe que hay un Dios vivo y siguen adorando imágenes. No saben que hay un Dios vivo y siguen adorando la vaca. Se mueren de hambre, pero no matan una vaca. Porque no adoran lo que no conocen. Pero nosotros que hemos sido libertados adoramos a Dios vivo. A un Dios que no está en una tumba, sino que ha resucitado de entre los muertos. Un Dios que ya no está en la cruz, sino que bajó y ahora está a la diestra del Padre. Aquel que ahora ha dicho: ¿sabe qué? Por cuanto yo vencí, vosotros también venceréis. Por cuanto yo resucité, vosotros también resucitaréis. Necesitamos tomar de esa agua viva que cambia y transforma los corazones. Necesitamos ese acercamiento más al Dios, porque sabe que hay una necesidad en nuestra alma, y hasta que tú no reconozcas, Dios no va a hacer nada en ti. Por eso es que dice en el versículo 24: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice Juan, Jesús hablando: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando hay libertad, hay libertad. No como este mundo te dice: eres libre, pero tienes que llevarte una pulsera a las patas para que donde quiera que vayas. O te dicen: eres libre, tienes que reportarte con el parole officer, con la probatoria. Cuando Dios te dice: eres libre y en verdad lo eres. Hoy más que nunca nos es necesario llegar a ese lugar que Dios tiene para nosotros. Hoy más que nunca necesitamos reconocer y permitir que la palabra confronte aquellas áreas que nos ha tenido atado por tanto tiempo, y podamos decir: ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí. Quiero servirte, quiero amarte, quiero estar contigo. Porque Dios a todos nos ama, pero nosotros nos hemos descuidado en nuestra relación personal con Él. Si yo te preguntara en esta tarde: ¿te acuerdas dónde tú estabas parado? ¿Te acuerdas? ¿Sabes dónde estás ahora? ¿Sabes para dónde vas? Porque esa es una pregunta que tenemos que estar haciendo nosotros constantemente. Porque nosotros tenemos que llevar una vida que sea agradable a Dios. Yo no hago las cosas para agradar a los hombres, porque no a todos le vamos a caer. Dice el dicho por allá: no somos monedita de oro para caerle a todo el mundo. Pero yo tengo que buscar agradarle a aquel que me salvó, a aquel que me redimió, y a aquel que tengo que darle cuentas. Ese se llama Jesús de Nazaret. Va a pedir que nos pongamos en pie en esta tarde. Y mientras mi hermano Salgado va pasando por acá, aunque sea a capelas, quisiera que entonáramos ese cántico de Marcos Barrientos,
dame de beber. Y mientras Él prepara para cantar este cántico todos juntos, yo quisiera que todos cerráramos nuestros ojos. Y mientras cerramos nuestros ojos, comencemos a hablar con Dios. Hablar con Dios es como si estuvieras hablando con tu amigo en esta hora. Padre, en esta hora, oh Dios, venimos ante ti, dándote las gracias, Padre, primero que nada, por tu amor y tu gran misericordia. Por darnos, oh Dios, esta oportunidad en esta gloriosa hora, mi Señor, de estar en esta casa. El haber escuchado, mi Dios amado, tu palabra. Sé, Padre, que cada uno en estos momentos ha recibido, Señor, la parte que le corresponde. Porque tu palabra es viva, Señor amado, y jamás y nunca podrá ser, Señor amado, detenida. Pero te ruego, Dios, que en estos momentos tu Espíritu, Señor, que es caballeroso, se pasee, Padre, sobre cada uno de nuestros corazones, nuestras vidas, oh Dios. Que comience, Padre, a quebrantar aquella área que necesita un quebrantamiento. Pero te ruego, Señor amado, que sea tu voluntad hecha aquí en la tierra, así como también lo es en el cielo. Padre, para ti no hay nada que tú no perdones. Para ti no hay nada, Señor, que tú no redimas. Para ti, Señor, no hay imposible. Porque el corazón más duro, dice tu palabra, que es como la piedra, tú la quebrantas y la haces un corazón nuevo. Señor, en esta hora, mi Cristo, mientras estamos, oh Dios, en este lugar, mientras nuestro hermano, Señor amado, nos lleva en este cántico, te ruego que tú sigas ministrando a cada uno de nuestros corazones. Te lo suplico, Padre mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.